Tremendo los acontecimientos del último encuentro que estuvimos compartiendo, ¿no? Impresionante ponerse en ese lugar, en ese tiempo, en ese momento y haber sido testigos de ver a Lázaro volver de entre los muertos a la vida, ¿no? Y terminamos el encuentro anterior con Jesús diciéndoles, ahora desátenlo, libérenlo y déjenlo ir. Qué impresionante que fue ese momento para todos los que estaban ahí. Realmente, ¿cómo no creer en Jesús después de eso que acababan de vivir? Bueno, si bien nos pudo haber parecido quizás uno de los momentos más increíbles de la vida de Jesús, el que relatamos en el episodio anterior, permitime decirte que tal vez el de hoy te parezca aún más increíble. ¿Por qué? Bueno, la historia continúa diciendo que muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Más que lógico, creo que vos y yo diríamos más bien inevitable. ¿Cómo no ibas a creer en Jesús después de ver lo que viste? ¿Sabés? No sé, pero el versículo siguiente nos dice, pero algunos de ellos, de estos judíos que habían sido testigos de esto, fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Y, a ver, no es que no creyeron lo que vieron con sus propios ojos. El tema es que, mientras que a uno los llevaba a alabar a Dios, a estos los llevaba a compartir con los líderes religiosos de su tiempo, los máximos líderes del pueblo de Dios. Que acá vamos a aprender algo muy duro e importante también. Estos que eran los principales referentes, los que decían ser los líderes del pueblo de Dios, los que decían representar a Dios y en su nombre enseñar al pueblo, bueno, dice que cuando escucharon esto que Jesús había hecho, ¿suponés que deberían maravillarse y alabar a Dios también por señales tan increíbles y reconocer que Jesús era el Hijo de Dios? No. ¿Sabés que a veces, tal vez más seguido de lo que uno imaginaría, las personas confiamos mucho más en lo que podemos hacer nosotros que en lo que puede hacer Dios? Y aquellos que son puestos en cargos de liderazgo, muchas veces creen que el liderazgo que ellos tienen a cargo depende de sus facultades, de sus capacidades, de su entendimiento. Y cuando ese liderazgo tiene que ver con las cosas de Dios, todo depende de la confianza que se pueda tener en Dios y de cómo Dios puede obrar, no de nuestra pericia para manejar las cosas según a nosotros nos parece. Pero los líderes del pueblo de Dios de este tiempo, en vez de confiar en Dios, confiaban en ellos. Solo así se entiende lo que pasó. Porque dice que entonces los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. O sea, esto los alarmó a tal punto que convocaron a los principales líderes a una reunión. ¿Y cuál fue el tema? ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Y esto no era una buena noticia, esto era alarmante. Era tan alarmante para ellos que se juntaron para ver qué hacemos, cómo reaccionamos frente a lo que Jesús está haciendo. ¿Puedes entender esto? Jesús acababa de resucitar a alguien que hacía 4 días que estaba muerto. ¿Cómo explicar esta situación si Dios no hubiese obrado a través de Jesús? Pero esta gente, en vez de aceptar lo innegable, lo que hacen es reunirse porque ven que Jesús va cobrando influencia y poder. Y eso hace que ellos sientan que peligra su influencia sobre la gente y poder. ¿Cómo lo impedirían?
Lo que importa es cómo mantienen el poder, no si lo que ocurrió, o sea, si Jesús es el Hijo de Dios y si el milagro que les relataron es verdadero, no, no. Y si quizás ellos estaban equivocados, no, ninguna de esas cosas formó parte de lo que a continuación sucedió. Sino, dijeron, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Interpretaron que lo que Jesús, el Hijo de Dios, estaba haciendo era un problema, una amenaza para el pueblo de Dios. Entonces había que proteger al pueblo de Dios. Porque si la gente creía en Jesús, entonces el pueblo de Dios peligraba. Mirá qué terrible a lo que puede llegar un líder, el conjunto de líderes del pueblo de Dios que se están confabulando para ver cómo destruyen a Jesús, cómo neutralizan a Jesús, porque ¿cuál es el gran peligro? Que el pueblo crea en él. Ese es el peligro. Por eso te decía, si te pareció increíble lo que compartimos en el episodio anterior de Jesús resucitando a Lázaro, ¿qué me decís de este episodio? Y entonces uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto. Acá interviene el líder máximo. Acá interviene el que la tiene clara y tiene una idea brillante, porque todos están preguntando, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos reaccionar frente a esto? Bueno, Caifás aparece con la voz sabia y el consejo oportuno. ¿Cuál es ese consejo oportuno? No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. ¿Te das cuenta que lo que estaba sugiriendo el máximo líder del pueblo de Dios a los siguientes mayores líderes del pueblo de Dios era, amigos, Jesús es un problema, está clarísimo, hay que matarlo. Hay que matarlo porque o matamos a Jesús o todo el pueblo va a sufrir las consecuencias. ¿Sabes cuál es lo tremendo de esto? Que estos líderes están sintiendo que la responsabilidad de llevar adelante el pueblo de Dios depende de sus fuerzas y capacidades y que Jesús era un peligro. Y esto los llevó al extremo de estar decidiendo matar al Dios al cual decían servir. Una cosa absolutamente increíble. Pero esto nos dice el versículo 51, no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Él no sabía que en realidad las palabras que él estaba diciendo, en realidad eran una gran verdad. Y esa gran verdad es que Jesús moriría por el pueblo. Eso era verdad. Jesús había decidido que convenía que él perdiera su vida y no que el pueblo tuviera que perderla. Así que todo aquel que en él creyese pudiera ser salvo. Así que esto que Caifás dijo como una idea brillante para asesinar a Jesús y terminar con el problema, en realidad encerraba una verdad en la cual él no pensó, pero Dios sí. Y esa gran verdad es que al morir Jesús se evitaría que el pueblo tuviese que morir. Pero no la muerte de estos días, no la muerte de esta vida, sino la muerte eterna. Así que, versículo 53, ¿podés leer lo que dice ahí? Así que, desde ese día convinieron en quitarle la vida. ¿Quiénes toman la decisión? Los máximos líderes del pueblo de Dios, que tomaron las decisiones divinas en sus manos y decidieron hacer en nombre de Dios lo que claramente no podían haber hecho nunca. Y decidieron quitarle la vida ¿a quién? Al Dios que decían adorar. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó ahí con sus discípulos.
Jesús tuvo que retirarse otra vez de la zona de las cercanías de Jerusalén. Y sabés que con este incidente aprendemos una gran lección que ojalá vos y yo aprendamos. Sabés, es un gran problema que las personas nos dejemos guiar por los líderes, aún por los líderes religiosos de nuestra iglesia en la cual confiamos. Está todo bien, pero no confiemos en hombres, confiemos en Dios. Los líderes son seres humanos, falibles, con posibilidades de errar, así como vos y yo las tenemos. Nuestros líderes no son gente superdotados, sobrenatural, son seres humanos como vos y yo. Por eso ojalá aprendamos por sobre todas las cosas a confiar en Dios, por sobre cualquier persona. No existe una persona digna de tanta confianza que en ella podamos confiar en nuestra salvación, solo en Jesús. Dios nos bendiga para poner en Él toda nuestra confianza hasta el día en el que nos venga a buscar. Amén.